En las sombras de la noche limeña, donde el lujo se mezcla con la bruma del océano, se escondía uno de los centros de operaciones más sanguinarios que haya pisado suelo peruano. Pensaban que el dinero manchado de sangre podía comprarles invisibilidad. Creían que vivir en las zonas más exclusivas de la capital los blindaba contra el brazo de la ley, pero subestimaron la paciencia y la precisión de la inteligencia policial. Lo que verán a continuación no es una simple redada. Es el desplome de una franquicia criminal transnacional que operaba con una impunidad aterradora. Todo comenzó bajo el manto de la madrugada. Un contingente de agentes de la Policía Nacional del Perú, respaldados por equipos de élite y representantes de la Fiscalía, se desplegó silenciosamente por diversos distritos de la capital. El objetivo era claro, pero el riesgo era máximo. No iban tras delincuentes comunes de arrebatos callejeros. Iban a la casa de la facción conocida como Los Gallegos, brazo armado y financiero de la temida organización criminal Tren de Aragua en el Perú. La inteligencia operativa había marcado 14 inmuebles, 14 puntos neurálgicos que debían ser golpeados de manera simultánea para evitar fugas y la destrucción de evidencia crucial. El punto central de este mega operativo nos lleva al corazón de Miraflores, al exclusivo Malecón Balta. En un edificio donde el metro cuadrado cotiza en dólares y la tranquilidad se da por sentada, residía el cerebro de esta maquinaria de extorsión y muerte. Los efectivos irrumpieron en un departamento de lujo, rompiendo la falsa calma de los pasillos residenciales. Al interior, encontraron a José Ángel Ortega Padrón, alias Armando José, o simplemente Armando. Este sujeto, de 30 años, no era un peón, era el cabecilla máximo de esta célula, el hombre que rendía cuentas directamente a los líderes de la organización en Venezuela. La escena al interior del inmueble era un insulto a las víctimas que financiaban su estilo de vida. Alias Armando pagaba un alquiler mensual de 11.000 soles, una cifra exorbitante que salía directamente del sudor y el terror de cientos de mujeres explotadas sexualmente en las calles de Lima. Los agentes hallaron una vida de ostentación desmedida, 40 pares de zapatillas de marcas exclusivas, joyas de oro macizo, cadenas gruesas y relojes valorizados en miles de dólares. En una de las habitaciones, ocultos como si fuera cambio menudo, se hallaron 38.000 soles en efectivo, dinero fresco producto de la recaudación diaria de los cupos extorsivos. Pero la captura de Armando fue solo la punta del iceberg. La investigación, que tomó meses de seguimiento meticuloso, reglaje y escuchas, reveló que los gallegos no solo administraban el negocio de la trata de personas, sino que funcionaban como una empresa del crimen con roles definidos y una jerarquía militar. Mientras los agentes aseguraban al cabecilla, otros grupos de intervención reventaban las puertas de viviendas en Surco, Los Olivos, San Martín de Porres y otros distritos. La red se había extendido como un cáncer por toda la metrópoli, controlando 13 zonas de explotación sexual mediante el plomo y la amenaza. En una de las viviendas de Surco, que funcionaba como base logística y punto de reunión, las cámaras de seguridad de la policía ya habían grabado días antes el movimiento rutinario de los criminales. Salían en grupo, pasadas las 10 de la noche, a bordo de motocicletas y vehículos para iniciar su ronda de terror. Cobraban a las trabajadoras sexuales, amenazaban a comerciantes y ejecutaban las órdenes de sicariato contra quienes se atrevían a desafiar su hegemonía. En este lugar, la policía halló el verdadero rostro de la organización, un arsenal de guerra listo para ser usado contra cualquier fuerza opositora, fuera policial o de bandas rivales. El hallazgo armamentístico confirma la peligrosidad de estos sujetos. Se incautaron fusiles de asalto automáticos, armas de largo alcance que no tienen cabida en la delincuencia común y que son propias de escenarios bélicos. Junto a los fusiles, se hallaron pistolas Glock y Pietro Beretta, debidamente abastecidas, con caserinas ampliadas para mayor capacidad de fuego, además de granadas de guerra tipo piña. Este arsenal
era la herramienta con la que los gallegos impusieron su ley en el Jirón Cepita y otras plazas, siendo los presuntos responsables del asesinato de 2 trabajadoras sexuales ecuatorianas meses atrás, un crimen que marcó el inicio de su guerra por el control territorial. La crueldad de esta banda no tenía límites. Durante el registro de las propiedades, los efectivos de la Dirección contra la Trata de Personas encontraron los cuadernos de contabilidad, las listas negras donde figuraban los nombres de las mujeres sometidas. El modus operandi era despiadado. Captaban a jóvenes en Venezuela y Colombia con falsas promesas de trabajo y al llegar al Perú, las secuestraban, les quitaban sus documentos y les imponían una deuda impagable, una multa ficticia de entre 12.000 y 15.000 soles. Para asegurarse de que ninguna intentara escapar, utilizaban la figura de un sujeto conocido como el búho, quien a través de videollamadas mostraba el armamento y amenazaba con asesinar a las familias de las víctimas en sus países de origen si no cumplían con las cuotas semanales. Otro aspecto perturbador descubierto durante los allanamientos fue la conexión de la banda con prácticas de santería y rituales oscuros. En varios de los inmuebles intervenidos, los agentes encontraron altares con figuras demoníacas, ofrendas y lo que parecían ser restos óseos, utilizados por los criminales para pedir protección espiritual ante sus actos delictivos. Alias Chino Fresa, identificado como el brazo armado y jefe de sicarios de la organización, tenía un altar dedicado a estas deidades, creyendo que la brujería lo haría inmune a las balas y a la justicia. Sin embargo, esa madrugada, ni los fusiles ni los rituales pudieron detener el avance de las fuerzas del orden. La magnitud financiera de esta empresa criminal es escalofriante. Los peritos contables y la fiscalía estiman que los gallegos del Tren de Aragua amasaban una fortuna anual que superaba los 4 millones de soles. Todo este capital ilícito no solo servía para los lujos de Armando y su cúpula, sino que una parte considerable era enviada fuera del país, remesada hacia Venezuela para financiar la estructura central de la megabanda. La operación policial logró cortar este flujo de dinero, incautando no solo el efectivo, sino también las cuentas bancarias y los activos adquiridos con sangre. Los detenidos, más de 30 en total, entre cabecillas, lugartenientes, sicarios y cobradores, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la DIRINCRI. Las imágenes de su traslado contrastan radicalmente con los videos que ellos mismos subían a redes sociales, donde se exhibían con armas, dinero y botellas de licor costoso, jactándose de ser los dueños de Lima. Ahora, con los grilletes puestos y cabizbajos, enfrentan cargos por crimen organizado, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión agravada, sicariato y tenencia ilegal de armas de guerra. La Fiscalía ha sido contundente. Solicitará las penas máximas, que en concurso real de delitos podrían sumar más de 35 años de prisión efectiva para cada uno de los implicados. Este golpe es una demostración de que, aunque el crimen organizado intente mimetizarse en la sociedad y operar desde las sombras de la opulencia, la inteligencia policial sigue activa. Se ha desarticulado la línea de mando, se ha recuperado el armamento y, lo más importante, se ha liberado a decenas de mujeres que vivían bajo un régimen de esclavitud moderna. Sin embargo, la guerra no ha terminado. Otras facciones intentarán llenar el vacío de poder y las autoridades deberán mantener la guardia en alto para evitar que estas mafias se reagrupen. Esta estructura criminal había sofisticado sus métodos hasta niveles empresariales. No solo usaban la fuerza, tenían un ingeniero de sistemas encargado de una base de datos donde las víctimas eran inventariadas como mercancía, registrando deudas impagables para mantenerlas sometidas. A esto se suma la evidencia forense irrefutable. En la guarida de los sicarios, la policía halló las zapatillas exactas que aparecen en los videos del asesinato de un vecino en Santa Anita. Esta prueba física coloca a alias Chino Fresa directamente en la escena del crimen,
sellando su destino tras las rejas. La violencia era su carta de presentación. El doble asesinato en el Jirón Cepita fue una orden directa desde el departamento de Miraflores para marcar territorio a sangre y fuego. Todo funcionaba bajo un modelo de franquicia transnacional. Gran parte de los 4 millones recaudados viajaba a Venezuela para financiar al niño guerrero. Incluso utilizaban la santería como arma psicológica, adoctrinando a sus gatilleros con la falsa promesa de inmunidad espiritual. Hoy, esa falsa protección se ha roto. La caída de los gallegos no es solo una captura, es el desmantelamiento total de una maquinaria de guerra que creyó ser dueña de Lima. ¿Crees que las penas actuales son suficientes para castigar a criminales que utilizan armamento de guerra y esclavizan personas en nuestro país? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Queremos leerte, porque tu voz nos da fuerza. El delito no descansa, y en Prisma Informativo tampoco lo hacemos. Si quieres estar siempre un paso adelante, con la verdad sin censura, suscríbete ahora mismo. Somos tus aliados para exigir justicia. Súmate a nuestra comunidad, dale clic a la campana y no dejes que la impunidad gane la batalla.